viendo, pero hablaba de la influencia de la calidad del agua en tu salud. Siempre nos han dicho, ¿verdad? Tienes que tomar agua para estar saludable, toma mucha agua, y pues la verdad es que es cierto, pero ¿qué tal que esa agua que estamos consumiendo no sea agua de calidad y en lugar de aportarnos salud, no nos esté aportando salud? Ahorita vamos a aprender sobre eso. Mi nombre es Gio Jones, soy health coach con especialidad en toxinas ambientales, salud digestiva y nutrición de la piel. Cuando estudié para health coaching me di cuenta, o me llamó más que nada la atención, el tema de tóxicos. Yo viví en California, en San Francisco, California, por más de 15 años, y en California son súper hippies y ambientalistas en cuestión de los pesticidas y tóxicos en la industria cosmética y todo lo que tiene que ver con alimentos genéticamente modificados. Ahí empieza el movimiento en contra de Monsanto. Entonces a mí me toca, como periodista en aquel entonces, vivir todo este tema y me apasionaba, ¿no? Me tocó estar en marchas en el Capitolio, y formé parte, pues, y me informé mucho sobre este tema. Después decido estudiar health coaching. Los tóxicos fue el tema que más me llamó la atención y vi un nicho de mercado o un vacío en el tema de tóxicos en la industria cosmética, y vi cómo muchas personas estaban enfermando, muchas mujeres con disruptores endocrinos que venían en los cosméticos, en los maquillajes, en las líneas de belleza, y me dediqué a especializarme en el tema de tóxicos en la industria cosmética, pero para ello pues me certifiqué como cosmetóloga en el estado de California, y después le seguí con el tema de tóxicos porque enfermé y mi condición de salud me orilló a tener que aprender más sobre infecciones escondidas y toxinas ambientales. Entonces es ahí donde me pongo a estudiar bajo el programa educativo de la doctora Jessica Petriagos. Ella es la doctora, una de las doctoras en medicina funcional más prestigiadas acá en Estados Unidos, y después ya me tocó trabajar en clínica. Estuve trabajando en Roothouse Clinic, una clínica que se dedica en Los Ángeles a encontrar la causa raíz de todos los problemas de salud en Estados Unidos, donde llegan casos muy complejos, y ahí fue donde me especialicé en estudios bioenergéticos, y recientemente concluí, ¿no? Mis estudios en medicina ambiental en el Centro Andrew Weil de Medicina Integral en la Universidad de Arizona. Así que desde esa perspectiva me he dedicado a aprender cómo la carga tóxica, y no soy ajena por el hecho de tener la información y el conocimiento, no soy ajena a esa carga tóxica. Y es lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy, porque nosotros somos el filtro de todo lo que estamos absorbiendo allá afuera. Les hablo del aire que respiramos, el agua que tomamos y lo que ponemos en nuestra piel y lo que nos alimentamos. Desafortunadamente, en el área de la salud es un tema que no se profundiza mucho. Vamos a suponer que llega una persona, de hecho hoy estábamos viendo el caso de una persona que llega con Alzheimer, ¿no? Y entonces, pues bueno, ¿cómo lo vamos a tratar, no? Ya tiene Alzheimer el señor, ¿qué terapias hay para el Alzheimer y qué pastilla o qué medicina, etcétera? Pero jamás o nunca o como que no se preguntan por qué le dio el Alzheimer, ¿no? Porque hay que ver por qué le dio a esta persona el Alzheimer en primera instancia para poder remover parte de la causa raíz. Entonces sabemos que dentro de estas causas raíces el aluminio, que es un metal pesado, pues es algo que interfiere o que desencadena o que pudiera ser precursor de Alzheimer, ¿no? Entonces eso es buscar dentro de las enfermedades las causas raíces, no nomás cómo tratar ya el diagnóstico, sino ver qué fue lo que originó el diagnóstico para ayudar más al paciente. Otro ejemplo, una persona con cáncer de seno, que precisamente su cáncer de seno no era de origen genético, sino de origen estrogénico, y esta persona le estaban dando medicamentos para bloquear estrógeno en su cuerpo para que los tumores no siguieran creciendo, y resulta que la persona no podían bajarle los niveles de estrógeno, los tumores seguían creciéndose porque se alimentaban del estrógeno y no encontraban por qué no podían bloquear la cantidad de estrógeno en su cuerpo, hasta que se le hace un estudio
de toxicidad en el organismo y se encuentra que la persona en cuestión pues estaba inundada de plásticos, ¿no? De BPA, de otro tipo de plásticos, porque toda su vida pues había estado expuesta a estos tóxicos. Una vez que se da cuenta uno de que su carga estrogénica es porque el consumo de plásticos a través de las botellitas de agua, como ven ustedes a ese niño ahí tomar esa botellita de agua, o porque cocinan en plásticos o en microondas y plásticos aquí, plásticos allá. Entonces se le hace un programa especial, se le dan ciertos quelantes para bajar o disminuir los niveles de plástico en su organismo, y la persona, el plástico, sobre todo el BPA, tiende a convertirse en estrógeno sintético, o el cuerpo así lo sintetiza, y la persona empieza ahora sí a bajar niveles de estrógeno que traía de forma sintética en su organismo para poder dar paso ya a un proceso de salud. Entonces, por eso es bien importante el primer paso, y es lo que yo les hablo. Muchas personas dicen, yo quiero hacer una desintoxicación, perfecto, pero, o sea, el primer paso es evitar los tóxicos, ¿no? Porque si te estás desintoxicando, fíjense qué contradictorio, es decir, quiero llevar un estilo de vida libre de tóxicos y quiero comer mejor y voy a hacer ejercicio, pero estás tomando agua que te está intoxicando, entonces pues no llegamos a ningún lado. Mi objetivo el día de hoy es que conozcas cómo puedes evitar estos tóxicos a través del agua, porque somos lo que absorbemos, como les decíamos, lo que ponemos en nuestra piel, lo que comemos, el agua que tomamos, el aire que respiramos. Yo quiero hablar en específico de un tema que concierne a Colombia, y también voy a hablar de otras partes del mundo, pero en este caso Colombia, ¿no? Hace unas semanas, unos días, salió en el periódico El Tiempo, en el diario El Tiempo, una nota que se llama Agua que no has de beber. Y el reportaje dice que en 19 municipios se está suministrando agua que es inviable. ¿Qué significa que es inviable? Que ni siquiera debería de tomarse. Entonces, este reportaje habla de este caso, ¿no? Imagínense, les voy a leer un cachito o un pedacito de lo que dice el reportaje. Este es un problema de salud pública súper identificado, pero habla y dice que al menos 6.2 millones de colombianos reciben en sus casas agua que representa un alto riesgo para su salud. De esos, 368,000 hogares están expuestos a este líquido que contiene, o encontraron que contiene, bacterias fecales, virus, parásitos, elementos no biológicos como minerales y sustancias químicas, lo que la hace inviable para el consumo. Y está la imagen de ese niño que está ahí acostado como en una tina con una fuente de agua, tomando agua de esa tina, ¿no? Entonces, imagínense el problema de salud pública que enfrenta Colombia a través del agua, ¿no? Estas cifras se dieron a conocer precisamente en el Día Mundial del Agua. Ahora, nos preocupamos o nos ocupamos, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? No es la única nota o el único reporte sobre la mala calidad del agua en Colombia. De hecho, aquí están otras. De hecho, una está titulada El agua que mata, una dolorosa realidad. La mala calidad del agua no es un problema menor, ni de gustos o preferencias, ¿no? ¿Qué podemos hacer, no? ¿Qué podemos hacer con este problema de salud pública allá en Colombia? Entonces, yo lo que traigo para ustedes es una solución al problema del agua contaminada. Esta agua de la cual yo les estoy hablando, no crean que es un agua que no es tratada. Estamos hablando de agua que ya fue tratada para que pudiera ser consumida por la población. Estamos hablando de agua potable. De agua potable que llega a los hogares a través del grifo, o no sé cómo le digan, de la llave en sus hogares, ¿no? Y que muchas personas, o pónganme ahí, ustedes que viven ahí en Colombia, no sé cuál sea su fuente de agua, pero es muy común que las personas tomen agua del grifo, ¿no? De la llave. Otras tal vez tendrán sistemas de filtración, y ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, ¿por qué hay que filtrar el agua?
Te voy a hablar yo ahora del caso de Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos, pues el agua es potable, al igual que ustedes se puede tomar de la llave, según esto, porque es un agua segura, es decir, nos tomamos el agua y no nos enfermamos, ¿no? O sea, no en ese momento no desfallecemos, ni morimos, ni caemos desmayados o infectados por haber consumido el agua aquí de la llave. Pero fíjense bien, para filtrar el agua se requieren ciertos químicos. Este ya es ahora otro problema, es decir, una rayita más al tigre, porque científicos han identificado más de 600 químicos en el agua de Estados Unidos derivados del proceso de tratamiento de desinfección. ¿Qué químicos se utilizan? Y esta es una información con fuente científica. De hecho, es una información que saqué del sitio del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Y hablamos mucho donde el artículo habla mucho del cloro en el agua. El cloro es uno de los químicos que más se utilizan precisamente pues para desinfectar el agua. No sé quién de ustedes recuerda cuando estaba en sus años en la infancia haber tomado agua de la manguera. No sé cómo le digan en Colombia a la manguera, pero esa es una manguera para mí, así es como le decimos nosotros. Y yo recuerdo que donde yo vivía, yo en ese tiempo vivía en Guadalajara, Jalisco, no se podía tomar agua de la llave en Guadalajara, pero cuando iba y visitaba yo a mis primos a el norte de México, que es en Hermosillo, Sonora, resulta que ahí el agua sí era potable y la podías tomar de la manguera y de la llave, y yo veía que mis primos se servían un vaso de agua de la llave y quedaba como blanca, espumosa y olía muchísimo a cloro. Y yo decía, ay, esta agua, ¿cómo sabe a cloro? Recuerdo que esa era así como mi sensación o la sensación que me daba el agua. Y como yo veía que ellos tomaban agua así de la manguera, pues imagínense, éramos niños, andábamos jugando. Hermosillo es una ciudad de 45 grados centígrados en el verano, y el verano dura como 8 meses, entonces siempre traíamos mucho calor. Y pues tomábamos agua de la manguera cuando andábamos jugando en el patio, ¿no? Y el agua sabía cloro y sabía plástico quemado de manguera, ¿no? Y tengo yo como esas memorias de la infancia que la verdad son memorias muy felices. Pero ahora, volviendo al tema del cloro en el agua, fíjense qué interesante. Cuando el cloro se usa como un tratamiento de agua, se combina con materia orgánica para formar compuestos llamados trialometanos. El trialometano también es conocido como un subproducto desinfectante. Y uno de los trialimetanos más comunes que se forman es el cloroformo, ¿no? Y este cloroformo, pues, ¿qué creen? Es conocido como un cancerígeno. Además, el cloro en el agua, cuando estamos tomando agua potable que está tratada con cloro, el cloro, pues, mata bacterias, por eso la utilizan en el agua, ¿no? Pero también cuando nosotros tomamos agua con cloro, nos mata las bacterias buenas de nuestro microbioma en los intestinos, bacterias buenas que necesitamos para tener un microbioma, una microbiota saludable, un sistema inmune fortalecido, y pues y todo lo que deriva de ahí, ¿no? La conexión intestino-cerebros, el eje que es tan importante, ¿no? No me voy a enfocar en ese tema y no me voy a enfocar en todos los tóxicos que pudieran venir o químicos que pudieran venir en el agua. Vamos a hablar de 2 o 3. Entonces, el cloro es uno de ellos, es el más utilizado, pero como ustedes ven, es muy peligroso, representa un riesgo para la salud, obvio que después de un consumo continuo, ¿no? Y por cierto periodo de tiempo. Ahora, sobre ese estudio, esa información que yo les estoy compartiendo, yo siempre comparto información con bases científicas. Entonces, de ese estudio del cloro, precisamente, en el agua, combinado con estas otras sustancias que derivan cloroformo, hay un estudio que se hizo en pacientes que tenían cáncer de vejiga en Massachusetts, y habla del uso del agua clorada, ¿no? Y qué fue lo que pasó. Y miren qué interesante, les voy a leer una parte del estudio. Dice, los consumidores de agua potable clorada
tienen un ligero riesgo de desarrollar cáncer de vejiga. De acuerdo a este caso, se estudió a un pequeño grupo de la población de Massachusetts, donde se obtuvieron historias residenciales detalladas mediante entrevistas telefónicas con informantes de donde 614 personas que murieron principalmente de cáncer de vejiga y otras 1,074 personas murieron pues por otras causas. La fuente de agua de estas personas en Massachusetts ha sido desinfectada con cloro o con una combinación de cloro y amoníaco que se le conoce como cloramina desde el 1938. Entonces, esto es ciencia, o sea, no es como de que pues a ver a quién le pasa, a ver a quién no, o sea, hay datos científicos que te dicen pues que no es bueno estar consumiendo cloro en el agua. Ahora les voy a traer un tóxico diferente, pero se los voy a poner de una manera que no les duela tanto la cabeza, porque lo primero que nos dijeron a nosotros en la escuela cuando estudiamos esto de toxinas ambientales es de que son temas muy estresantes, ¿no? No es agradable escuchar que el agua que estoy tomando pues me pudiera estar originando una enfermedad. Así que hay que relajarnos y esta es la parte donde nos relajamos con esta historia y vamos a hablar de otro tóxico que es el cromo hexavalente. No sé si ustedes vieron esta película, pero está buenísima, buenísima, buenísima. Ya es viejita, yo no sé si es de los 90, sí estoy segura que es de los 90, donde sale Julia Roberts. De hecho, ella se gana un Oscar por la interpretación de este personaje, donde da vida a Erin Brockovich. Ella interpreta a una mujer que es una activista legal, activista ambiental, y que también ahora se dedica a lo legal. Esta película habla sobre la historia de un pueblo en Estados Unidos que se llama Hinckley, California, que está muy cerca de San Francisco, California, donde las personas empezaron a enfermar con cáncer. Y ella estaba en ese tiempo, pues si la ven con un niño en brazos, era una madre soltera, en la quiebra, sin dinero, una situación muy difícil. Y tenía necesidad de trabajo y en eso encuentra trabajo como asistente de un abogado que era como muy desorganizado el abogado, y fue la única fuente de trabajo que ella pudo tener y el abogado le dijo, te me vas a este pueblo a investigar qué es lo que posiblemente esté pasando porque hay varias personas que están desarrollando cáncer. Ella se va al pueblo y empieza a platicar casa por casa con las familias y empieza a ver a las personas enfermas y sin saber cuál era la fuente de la enfermedad, ella descubre que era el agua, las fuentes de agua de la ciudad. No sé si ustedes la vieron, les digo, véanla, si no la han visto, está buenísima. Y para no hacerles la historia muy, muy larga, esto sucede en 1993, resulta que un gasoducto de gas natural que estaba precisamente en esa ciudad estaba la compañía que es la compañía de gas y de electricidad que en Estados Unidos se conoce como Pacific Gas and Electric Company. Ahí estaba la compañía y pasaba por ahí el acueducto que el gasoducto que llevaba el gas a San Francisco, el gas natural a San Francisco, y se empezó a corrosionar o a erosionar y esto empezó a contaminar la fuente de agua a través del subsuelo de esta ciudad, ¿no? Y es así como las personas estaban, contaminándose con este químico dañino que se llama cromo hexavalente y demandan, en la película terminan demandando a esta compañía por millones de dólares por todas las enfermedades y gastos que pues ocasionaron a estas personas. Hasta la fecha, este es un pueblo que se convirtió en pueblo fantasma. Muy pocas personas se quedaron ahí. ¿Y por qué? Porque una vez que el subsuelo es contaminado con químicos de este tipo, o sea, es muy difícil a nivel ambiental que se pueda recuperar, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo ahorita? Sembraron alfalfa para que la alfalfa absorba todo el daño que quedó en el subsuelo, pero quedó como pueblo muerto, pueblo fantasma, y ni siquiera la alfalfa va a poder succionar todo el daño del cromo hexavalente, que es 6, quieren convertirlo a cromo número 3. Cromo hexavalente es cromo 6 y el cromo número 3 sería menos tóxico, pero sigue siendo tóxico. Entonces quedó hecho pueblo fantasma
Y de acuerdo al Grupo de Cuidado Ambiental de los Estados Unidos, este mismo químico dañino se detectó en el 2010, o sea, hace 10 años, en la presencia de más de 31 a 35 ciudades. Son 52 estados aquí en la Unión Americana, pero en ciudades muy específicas, de 31 a 35 ciudades americanas, se llevaron a cabo varios muestreos. Y entre ellos se encontró este químico dañino totalmente cancerígeno, ¿no? En grandes urbes como Honolulu, Riverside en California, Norman, Oklahoma, se han registrado niveles por encima de los límites aconsejables. Entonces, según las mismas fuentes, 74 millones de norteamericanos de 42 estados diferentes consumen agua del grifo o de la llave que está contaminada con cromo hexavalente. Ahora, acompáñenme a ver esta triste historia. Les voy a compartir la historia de mi ciudad, donde yo vivo. Hay una parte, si tú vives aquí en Estados Unidos, que se llama EWG Tap Water Database, que viene siendo como la base de datos de la calidad de agua que reporta el Grupo de Cuidado Ambiental de los Estados Unidos. Esta base, el último update, es decir, la última actualización, fue en el 2019, ¿ok? Yo vivo en Tucson, Arizona, en el desierto, frontera casi con México, y cuando yo descubrí esto, porque yo soy así, pues ya saben, ¿no? Le voy a investigar al asunto, resulta que en mi ciudad hay 6 contaminantes que exceden las normas o las regulaciones donde representa ya un riesgo para nuestra salud. En total, hay 21 contaminantes que se registraron en mi ciudad que están presentes en la fuente de agua, pero 6 de ellos exceden las normas de salud, ¿no? ¿Y qué se está haciendo? Nada. O sea, el gobierno no está haciendo nada. Ahora, te voy a presentar únicamente 2, los más altos encontrados en mi ciudad. Uno de ellos fue el arsénico. ¿Y cuál es su efecto potencial? El cáncer. ¿Qué tan alto excedió las regulaciones normales de donde debería de estar? 512 veces más alto, de acuerdo a este estudio y a las muestras que se tomaron. Y ahora vámonos al segundo, que es el cromo hexavalente. Está por encima 32 veces más de las normas seguras. ¿Qué es lo que está pasando aquí en la ciudad donde yo vivo? Y ese es otro tema. Tenemos una base aérea y dentro de esa base aérea la gasolina o el combustible que utilizan para los aviones, más vayan ustedes a saber que se ha filtrado también en el subsuelo y eso ha contaminado nuestras fuentes de agua, ¿no? Si ustedes van a esta base de datos de calidad del agua aquí en Estados Unidos, métanle su zip code o su código postal y se van a poder dar cuenta que tan contaminada está el agua que llega a sus hogares. Ahora, yo me acabo de hacer un estudio, me dedico a estudios de terreno biológico de carga tóxica, y ¿qué creen que me salió bien alto? El arsénico. Yo tomo agua filtrada, pero el agua con la que uno se baña, y yo me doy baños de tina, también repercute en cómo tú absorbes estos químicos dañinos. Entonces, esta es la triste historia que quería compartir el día de hoy con ustedes. ¿Cuál es la solución? ¿No? Hay que filtrar el agua. Sí o sí hay que filtrar el agua, pero para ello hay que buscar filtros que sean accesibles para la población y que tengan estudios científicos que remueven ciertos químicos dañinos, sobre todo los que más nos interesan en este momento, ¿no? Entonces, aquí les voy a hablarles yo del filtro Purity, que es un sistema premiado acá en Estados Unidos, sistema de filtración número 1 portátil de agua personalizado en los Estados Unidos, y que ahora ustedes tienen la gran ventaja y la gran bendición que llega a Colombia. Bueno, ¿qué es lo que filtra Purity?
filtra bacterias, virus y parásitos en un 99.99%. Las bacterias, estamos hablando, pues ya saben, ¿no? E. coli, todas esas cosas que representan un problema gastrointestinal y muy serio, ¿no? Parásitos en el agua, este es un tema que a mí me apasiona, de hecho me dedico mucho al tema de parásitos dentro de lo que es el terreno biológico interno. Pesticidas, ustedes saben la cantidad de pesticidas que se filtra en el subsuelo y que llega a nuestra agua. Entonces está aquí el DDT, está el lindano, y si se fijan, habla de qué produce cada pesticida, ¿no? El DDT, por ejemplo, cáncer y daño reproductivo, pues este filtro lo remueve en un 95%, y si se van hasta abajo, donde está el lindano, que es otro pesticida, este filtro lo remueve en un 99% y está ligado a efectos potenciales en la salud como daño al riñón, al hígado y al sistema nervioso. Ahora, esos son pesticidas y virus, bacterias y parásitos. Hablemos de los contaminantes emergentes. Contaminantes en el agua que ustedes ni se imaginan. Las personas orinan, cuando las personas orinan y están en un tratamiento médico, están orinando los medicamentos. Y las plantas tratadoras de agua no alcanzan a filtrar esas cosas, ¿no? Entonces, en el agua también se encuentra mucho medicamento, también muchas personas tiran medicamentos a los inodoros. Entonces, en el agua puedes encontrar hasta ibuprofeno, naproxeno, extrona y otros químicos dañinos que ahorita voy a hablar de eso, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso del ibuprofeno, que es un medicamento para el dolor, lo remueven un 99%. ¡Qué asco! Además que qué asco. Yo me pongo a pensar cómo llega el ibuprofeno a la fuente de agua y digo, guácala, pero lo remueven 99.5%, ¿no? Voy a hablar de otro que es muy importante. Nos vamos a 1, 2, 3, 4, al cuarto, que se llama bifesnola. ¿Se acuerdan cuando les platiqué yo del caso de esta mujer con cáncer de seno que no le podían bajar la carga estrogénica a pesar de que le daban bloqueadores de estrógenos y eso estaba alimentando los tumores en su cáncer de seno? Y fue cuando le hicieron un estudio de terreno biológico para ver cómo estaba la carga tóxica y lo que encontraron fue precisamente plásticos. O sea, bifesnola es un disruptor endocrino que viene del plástico, de las botellitas de agua. Entonces, este disruptor endocrino es también un precursor de cáncer, ¿no? Y este filtro lo remueve en un 99.5%. No voy a hablar de todos, me voy a pasar ahora a los metales pesados. Imagínense qué bendición para mí, porque si se van a la tercera línea, a la cuarta línea dice arsénico. Este filtro remueve 99% del arsénico del agua. Abajo van a ver ustedes cromo. Ese es el cromo hexavalente de la película de Julia Roberts, que protagonizó a Erin Brockovich. Remueve 59.3%, ¿no? Y ahí pueden ver el plomo, el cobre, el mercurio. En 99.3% remueve plomo, cobre 99.5%, mercurio 99.8%. Por último, hablemos del cloro, que por ahí empezamos, ¿no? ¿Qué tanto cloro remueve o filtra Purity? Pues un 97.9% del agua, ¿no? Ahora, hablemos del fluoruro. El fluoruro es otro de los químicos dañinos que se utilizan en grandes cantidades para la desinfección del agua. Y resulta que a las mujeres que padecen hipotiroidismo, Hashimoto's o todo lo que tenga que ver con problemas de la tiroides, es lo que más les afecta y no lo saben y están tomando agua con fluoruro. Entonces, este filtro remueve 41.3% de fluoruro. Benceno, súper cancerígeno, cáncer, leucemia, anemia, 97.8% remueve. Y así me puedo ir por otros más, pero ahí me voy a quedar. Únicamente quiero hacer llegar a ustedes el mensaje de la importancia de filtrar el agua, que si no lo has hecho y que si hasta ahora te estás enterando que es importante filtrar el agua, tomes acción, porque han sido muchos años donde hemos consumido agua que pensábamos que venía de fuentes seguras,
porque confiábamos en que pues no nos enfermábamos, no nos dolía el estómago, no nos daba una diarrea o una desintería. Entonces es agua segura. Hay personas que tienen como la mala concepción de que si hiervo el agua, ya la puedo tomar. Pues sí, cuando la hierves, a lo mejor por las altas temperaturas, le remueves o matas patógenos, bacterias, virus, parásitos, pero no eliminas químicos dañinos, ni medicamentos que vengan, ni metales pesados. Ojo, las malas preconcepciones a veces que tenemos, ¿no? Sobre todo en nuestras culturas. Es bien importante filtrar el agua. Y para eso está este sistema de filtración a base de carbón activado y zeolita, que te ayudan de una forma impresionante a tener esa satisfacción de que no te estás llevando a tu organismo todos estos químicos dañinos. Tú le puedes poner agua de la llave, le puedes poner agua del río y este filtro va a purificar esa agua. Además, hablando ya de temas de medio ambiente, este filtro aproximadamente te ayuda a que prevengas que lleguen a los océanos alrededor de 500 botellitas de agua de plástico que contaminan el medio ambiente. Pero no nada más contaminan el medio ambiente. Yo ya te hablé del caso de la persona esta, que estaba súper cargada de plásticos en su organismo que se convierten en estrógeno sintético, o que el cuerpo por lo menos así lo sintetiza. Son disruptores endocrinos los plásticos. ¿Qué es un disruptor endocrino? Endocrino tiene que ver con tus hormonas. Disruptor que hace un desastre con tus hormonas, una disfunción hormonal, y por eso las mujeres y también los hombres sufren muchas enfermedades hormonales ahorita, porque es lo que traemos en el cuerpo, ¿no? ¿Cuál es la bioacumulación de toda esta carga tóxica que no sabemos que tenemos y que tampoco es tratado, ¿no? A través de la medicina, porque cuando uno va con el doctor te tratan el síntoma, pero no te hacen un estudio de terreno biológico para ver que el problema viene porque estás lleno de plástico, de mercurio o de otros químicos dañinos. ¿De dónde proviene este sistema de filtración de agua? De una compañía que se llama New Age Arix, que es una compañía disruptiva porque precisamente se enfoca, así como ustedes ven ese círculo ahí, de 360 grados en la salud. O sea, la salud, una parte es la hidratación y otra parte es que esa hidratación no sea tóxica para tu organismo. Otra parte es la micronutrición, o sea, cómo están nuestras deficiencias nutricionales. Otra parte es qué es lo que estamos poniendo en nuestra piel. Entonces, esto es parte de la salud integral. Esa compañía se dedica a educar a las personas en soluciones saludables, en temas de salud integral, y está llegando a Colombia a cambiar la historia de salud de muchas personas que de verdad lo necesitan. ¿Y por qué es muy importante? Porque es una compañía que cuenta con muchísimos avales científicos dentro de sus líneas de productos. El laboratorio está avalado por la FDA. Tienen certificaciones como la NCF, tienen certificaciones de manufactura, de toxicidad, tienen un comité de médicos que se enfocan en traer a nosotros lo mejor de acuerdo a los últimos estudios científicos de qué es lo que estamos necesitando. Es decir, estamos actualizados en temas de salud. Asimismo, tienen un consejo o un comité de bienestar formado por diversos doctores con grandes trayectorias en diferentes temas de salud. Y eso es lo que a mí me da la seguridad, yo que trabajo con diversos laboratorios, de poder llevarle a mis clientes soluciones saludables para que ellos puedan prevenir. New Age Arix se le conoce como la casa de las marcas porque precisamente maneja diversos laboratorios, diversas compañías, diversas marcas, todas ellas enfocadas en el bienestar y en llevar mejor salud a ti, a tu familia y a todo un país entero. Pues por mi parte esto es todo. No podrás sanar en el mismo ambiente que te mantiene enfermo. Ese es uno de mis lemas. Quiero agradecerles, invitarlos a que me sigan en redes sociales y en este momento pues abran micrófono o pónganme ahí, Jorge,
o quien deseen para empezar a contestar sus preguntas.